Hay historias que no parecen reales hasta que recuerdas quién las hizo. No monstruos, no criaturas de pesadilla, médicos, hombres formados, respetados, metódicos, tomando notas mientras un ser humano se iba rompiendo frente a ellos. Y lo peor no es solo lo que hicieron, sino la naturalidad con la que aprendieron a hacerlo. Quédate, porque lo que viene no se vuelve más ligero, se vuelve más difícil de olvidar. La unidad 731 no nació de una locura repentina, nació de una idea de imperio, de obediencia, de grandeza, de expansión a cualquier precio. Hace un siglo, Japón se estaba transformando en una potencia dominada por el fervor militar, la adoración al emperador y una ambición que ya no reconocía límites morales. La promesa era enorme, casi sagrada: reunir al mundo bajo un solo techo. Pero detrás de esa consigna se escondía algo mucho más simple y mucho más brutal. Japón se creía destinado a mandar, y para mandar necesitaba recursos: tierra, hierro, carbón, petróleo, todo lo que no tenía en cantidad suficiente. Así que el ejército empezó a mirar hacia afuera, no como quien negocia, sino como quien calcula qué puede tomar. En 1931, las tropas japonesas invadieron Manchuria, en el norte de China. Era una región valiosa, rica, estratégica. Allí levantaron un estado títere y consolidaron su presencia. Pero aquello no era el final del plan. Era apenas una base desde la cual seguir avanzando. Los líderes militares japoneses veían amenazas en todas direcciones. China podía movilizar enormes cantidades de hombres. La Unión Soviética tenía profundidad territorial y capacidad de desgaste. Estados Unidos contaba con músculo industrial. Y frente a enemigos así, algunos oficiales comenzaron a convencerse de que rifles y cañones no bastaban. Fue entonces cuando un hombre encontró su oportunidad. Su nombre era Shiro Ishii, médico militar, microbiólogo, un hombre brillante, ambicioso y profundamente perturbador. Había estudiado medicina en Kioto y desde sus años de estudiante ya lo recordaban como alguien obsesivo, arrogante, extraño. Se decía que trataba los cultivos bacterianos con una atención casi afectiva. No le interesaban solo como objeto de estudio, le fascinaban. En la década de 1920 entró al ejército como médico y ascendió con rapidez. Sabía moverse entre superiores, sabía impresionar, sabía decir exactamente lo que el poder quería escuchar. Después, en 1928, viajó por Europa y otras regiones occidentales durante casi 2 años. Oficialmente, era una estancia académica. En realidad, estaba observando el futuro. Durante ese viaje vio países todavía marcados por epidemias recientes y antiguas. La gripe española había dejado decenas de millones de muertos. La viruela, el cólera, la peste, el tifus, la sífilis seguían presentes en la memoria y en la práctica médica. También estudió las consecuencias de la guerra química de la Primera Guerra Mundial, donde gases invisibles habían demostrado que el terror podía esparcirse sin disparar una sola bala. De allí volvió con una conclusión escalofriante: si tantas naciones habían acordado prohibir las armas biológicas y químicas, debía ser porque funcionaban. Esa idea cayó en terreno fértil. Ishii empezó a presentar su proyecto a las altas esferas militares. Sostenía que Japón no debía depender solamente de acero, pólvora y artillería. Había otra clase de arma, más discreta, más barata, más difícil de contener. Una arma capaz de entrar en una ciudad sin hacer ruido y destruirla desde adentro. Pero para construirla pedía 2 cosas: presupuesto ilimitado y cuerpos humanos. Los mandos escucharon exactamente lo que querían oír: una ventaja secreta, ciencia al servicio del imperio, una forma de compensar desventajas materiales con algo aún más aterrador. Con el tiempo, la aprobación llegó desde arriba. El emperador Hirohito autorizó el programa y en 1932 empezó a tomar forma una operación clandestina dirigida por Ishii. El primer centro fue instalado en la Manchuria ocupada, dentro de una fortaleza cerca de Harbin. El sitio
no se eligió por casualidad. Si algo salía mal, el riesgo quedaba lejos del Japón continental. Y además, en un territorio ocupado, resultaba mucho más sencillo conseguir personas a las que nadie planeaba defender. Al principio, las víctimas eran aquellas que el sistema consideraba desechables: presos políticos, sospechosos de resistencia, personas sin hogar, campesinos, civiles chinos, coreanos, rusos, mongoles, hombres y mujeres arrastrados por la policía militar hacia un lugar del que no se volvía. Al llegar, muchos eran alimentados y atendidos con cierta aparente normalidad. Arroz, pescado, verduras, a veces alcohol. No era compasión, era preparación. Los investigadores querían cuerpos fuertes, funcionales, listos para convertirse en material experimental. Y cuando recuperaban salud, comenzaba el verdadero trabajo. Peste, cólera, tifus, antrax, sífilis, los infectaban y observaban. Medían el inicio de la fiebre, la pérdida de fuerza, la velocidad del deterioro, el momento exacto en que una persona dejaba de poder caminar, hablar o sostener la mirada. Anotaban qué órganos fallaban primero, cuánto resistía cada cuerpo, qué patrones se repetían. Todo quedaba escrito, pero la primera instalación no se mantuvo segura por mucho tiempo. Hubo fugas. Más tarde, una explosión. Las circunstancias exactas siguen discutidas, pero Ishii tomó una decisión clara. El proyecto necesitaba un espacio más grande, más blindado y más eficiente. Así nació el traslado a Pingfang. Allí, detrás de murallas altas y vigilancia estricta, Japón levantó un complejo que en los documentos parecía un centro sanitario dedicado al suministro de agua y la prevención de epidemias. Sonaba casi tranquilizador. Era exactamente lo contrario. Ese lugar estaba hecho para fabricar enfermedad, convertirla en arma y perfeccionar la manera de esparcirla. Ese lugar fue la Unidad 731. No era una sala escondida ni un laboratorio improvisado. Era una maquinaria completa. Laboratorios, bloques de celdas, crematorios, salas de cirugía, viviendas para el personal, campos de prueba, áreas administrativas, seguridad interna. Funcionaba con recursos inmensos y reclutaba a científicos, médicos, cirujanos, bacteriólogos, veterinarios y técnicos, prometiéndoles prestigio, salario y acceso a investigaciones extraordinarias. Algunos comprendieron rápido en qué estaban participando. Otros lo entendieron cuando ya era demasiado tarde, porque dentro de un sistema así, salir no era una decisión simple. Luego llegó 1937, la invasión a gran escala de China, y con ella una fuente constante de cautivos. Y aquí la historia cambia de escala. La Unidad 731 no era un rincón anómalo dentro de la guerra. Era el centro de una red más amplia de unidades relacionadas, repartidas por territorios ocupados. Miles de personas trabajaban dentro de esa estructura. Y por encima de todo seguía Ishii, dando forma tanto al proyecto científico como a su brutalidad. En algún momento, vecinos de la zona preguntaron qué se estaba construyendo en Pingfang. Un aserradero, les dijeron. Después, puertas adentro, la broma se volvió costumbre. A los prisioneros empezaron a llamarlos troncos, y eso importa más de lo que parece, porque cuando una persona deja de ser nombrada como persona, la violencia cambia de naturaleza. Ya no estás frente a una madre, un hijo, un maestro o una campesina. Estás frente a una unidad de uso, una pieza, una existencia reducida a inventario. ¿Cuántos llegaron hoy? ¿Cuántos se usaron? ¿Cuántos quedan? Así es como la crueldad se instala en la rutina, no siempre con gritos o fanatismo visible. A veces entra por el lenguaje, por la costumbre, por el formulario correcto, por la jerga que le quita rostro a la víctima y descanso a la conciencia. Dentro de la Unidad 731, los experimentos fueron múltiples, aunque casi cualquier clasificación se queda corta. Algunos se centraban en la evolución de enfermedades infecciosas. Otros estudiaban directamente el cuerpo sometido al dolor, al trauma y a la destrucción. Entre los procedimientos más conocidos estaban las infecciones deliberadas. A los prisioneros se les introducían bacterias y virus
para seguir paso a paso la evolución del cuadro. Al principio se usaban inyecciones, pero el personal de Ishii entendía que en una guerra real la enfermedad tenía que difundirse de formas más prácticas. Entonces empezaron las pruebas de transmisión. Hubo prisioneros forzados a mantener relaciones sexuales para observar el contagio de enfermedades venéreas. Hubo embarazadas vigiladas para estudiar el efecto de la infección sobre el feto. Nada de esto ocurría por accidente. Eran procedimientos planificados, ordenados y registrados con frialdad administrativa. Y cuando la enfermedad ya trabajaba por dentro, los médicos querían comprobar con sus propios ojos qué estaba haciendo. Entonces llegaba la vivisección. Abrían cuerpos vivos sin anestesia para examinar órganos en funcionamiento: pulmones, hígados, intestinos, riñones, úteros. El cuerpo de una persona convertido en demostración anatómica. A veces intervenían cirujanos ya formados. Otras veces, personal inexperto practicaba sobre cautivos para endurecerse y aprender. Es una de las verdades más insoportables de toda esta historia. En ese lugar, el asesinato también servía como entrenamiento. Y no terminó ahí. La finalidad del programa no era solo comprender la enfermedad, sino transformarla en arma. Y toda arma exige prueba de campo. Por eso llevaron prisioneros a zonas de ensayo, los ataron a postes y detonaron cerca de ellos dispositivos con material infeccioso. Después analizaban la dispersión, el alcance, el daño, la supervivencia. Quienes seguían vivos eran trasladados para nuevos exámenes, muchas veces para ser abiertos otra vez. También se ensayaron armas convencionales, granadas, lanzallamas, explosivos. El objetivo era medir qué heridas mataban, cuáles podían resistirse y cómo reaccionaba el cuerpo ante distintos tipos de destrucción. Pero aquí aparece una verdad todavía más incómoda. No todo lo que se hizo allí tenía utilidad militar. Mucho de lo ocurrido no obedecía a una lógica táctica clara. Se hicieron transfusiones con sangre animal. Se amputaron miembros para volver a colocarlos en posiciones opuestas. Se dejó morir de hambre y sed a personas enteras. Se probaron narcóticos, gases tóxicos, electrocuciones, aplastamientos, enterramientos en vida. Y eso cambia la lectura de todo, porque cuando la excusa militar deja de explicar el experimento, asoma otra cosa: curiosidad mórbida, sumisión al mando, ambición profesional, la erosión total de los frenos morales. Ese momento en que una institución le hace saber a sus miembros que, dentro de sus muros, ya nada está realmente prohibido. Uno de los bloques más notorios de investigaciones estuvo dedicado a la congelación. Japón temía una guerra futura contra la Unión Soviética en regiones donde el invierno podía ser tan letal como cualquier ejército. Sus tropas no estaban hechas para el frío siberiano. El alto mando quería saber cuánto aguanta el cuerpo, cómo se congela, cómo se recupera. Al frente de muchas de esas pruebas estaba Isato Yoshimura. Incluso entre colegas, su nombre quedó asociado al miedo. Sacaban a prisioneros al exterior durante temperaturas extremas o les sumergían manos y pies en agua helada hasta que los tejidos se endurecían por completo. Testigos recordaron después que, al golpear esas extremidades con un palo, el sonido ya no parecía humano. Luego venía el descongelamiento. A unos los obligaban a frotarse la piel, a otros los acercaban al fuego, otros eran sumergidos en agua a distintas temperaturas. Así concluyeron que el agua tibia resultaba más eficaz, pero también descubrieron que, si la temperatura subía demasiado, la piel podía desprenderse. Y ahí aparece una de las ironías más siniestras de todo el programa. Entre miles de actos de crueldad, una de las pocas conclusiones con alguna utilidad médica fue una mejora en el tratamiento de la congelación. Miles de personas destrozadas. Y eso fue lo que quedó. También realizaron experimentos de deshidratación. Encerraban a los cautivos en cámaras con aire caliente constante y les negaban agua mientras seguían la secuencia del colapso. Resequedad, confusión, alucinación, fallo orgánico, muerte. Después pesaban los cuerpos y reducían ese final a una cifra más.
Hubo cámaras de presión para provocar daños internos extremos. Hubo centrifugadoras que llevaban a los prisioneros hasta la muerte. Hubo extracciones reiteradas de sangre para observar cuánto podía reponerse el organismo. Muy pronto descubrieron la respuesta: no lo suficiente. En otro contexto, cada uno de estos actos sería un crimen separado. Dentro de la unidad 730, formaban parte de una rutina. Los cautivos casi nunca duraban demasiado. Semanas, a veces pocos meses. Llegaban otros. Los anteriores desaparecían en los crematorios. El sistema seguía funcionando con la regularidad de una fábrica. La seguridad acompañaba esa lógica. Los prisioneros eran trasladados vendados, generalmente de noche. Se movían por rutas cerradas, túneles y pasajes internos. Hombres por un lado, mujeres y niños por otro. Antes de comenzar con ellos, se verificaba su estado físico, porque se necesitaban cuerpos sanos antes de comenzar a destruirlos. Y después, a cada uno se le asignaba un número. A pesar de todo, hubo intentos de fuga. Los testimonios difieren en detalles, pero varios cuentan escenas parecidas. Un guardia sorprendido, unas llaves robadas, celdas abiertas, la ilusión repentina de que todavía era posible escapar. Duraba poco. La instalación estaba construida precisamente para impedirlo. Los guardias respondían de inmediato. Disparos, muertes, fin. Y aunque alguien hubiese llegado al exterior, todavía quedaban muros altos, fosos y cercas electrificadas. La salida era una ilusión, y sin embargo, en medio de ese mecanismo de destrucción, quedó registrado un gesto mínimo que resalta justamente porque todo alrededor era inhumano. Según un testimonio, un técnico comenzó a comunicarse en secreto con dos prisioneras, una china y una ucraniana. Ellas le dijeron que desde su captura no habían vuelto a verse el rostro. Le pidieron un espejo. Durante un tiempo no ocurrió nada. Después, un día, apareció uno dentro de la celda. Es un detalle pequeño, casi insoportable en su pequeñez, pero por eso mismo resulta tan poderoso. En un sitio dedicado a borrar identidad, alguien devolvió por un instante la posibilidad de reconocerse. Luego la rutina continuó. En 1939, Japón y la Unión Soviética chocaron en Nomonhan. Para ambos ejércitos era una prueba de fuerza. Para Ishii, además, era un ensayo de guerra biológica. Operativos japoneses intentaron contaminar fuentes de agua usadas por tropas soviéticas. El impacto fue limitado. El número de infectados fue bajo y el resultado militar terminó siendo una derrota japonesa. Pero Ishii leyó otra cosa en ese episodio. La idea podía funcionar, solo hacía falta perfeccionar el método. Así que volvió a ajustar el plan. Si el agua no bastaba, quizá la enfermedad podía llegar por la comida. Según distintos relatos, se contaminaron dulces y se repartieron a niños chinos. Hubo contagios, pero el sistema seguía siendo poco eficiente. Después aparecieron otras posibilidades. Animales infectados, ratas con pulgas portadoras de peste, distintas formas de convertir la biología en ataque. Al final, la respuesta que más sedujo al programa fueron las bombas bacteriológicas. Entre 1940 y 1943 se probaron dispositivos pensados para dispersar pulgas infectadas u otros agentes sobre zonas habitadas. Algunas carcasas de porcelana buscaban proteger mejor el material durante la detonación. Varias ciudades chinas se transformaron en escenarios de prueba. Después vinieron los brotes y la muerte, cólera, peste, miles de civiles arrasados por un enemigo que ni siquiera podían ver. Y en ocasiones, también soldados japoneses terminaron afectados porque la enfermedad no respetó las líneas que sus creadores habían imaginado. Ese es el problema de soltar una plaga. No distingue banderas. Las autoridades chinas intentaron documentar los ataques y alertar al mundo. Pero el foco internacional estaba en otra parte. Asia Oriental no ocupaba el centro de la atención global, hasta que Pearl Harbor reordenó la guerra. Cuando Japón atacó la base estadounidense el 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos entró de lleno en el conflicto.
Para la Unidad 731, eso abrió una nueva etapa. América pasó a ser un blanco posible. Los planes crecieron. Globos bomba lanzados sobre el Pacífico. Ideas para cargar esos dispositivos con agentes biológicos. Proyectos con submarinos y aeronaves. Golpes sobre territorio continental estadounidense usando peste, tifus, cólera y otras enfermedades. Uno de los proyectos más inquietantes, asociado después al nombre Flores de Cerezo en la noche, imaginaba un ataque biológico sobre la costa oeste de Estados Unidos lanzado desde submarinos portaaviones. En algunas versiones del plan, hasta las propias tripulaciones debían asumir el contagio como parte de la misión. Pero para entonces el tiempo ya estaba en contra de Japón. En 1945, los bombardeos estadounidenses arrasaban ciudades japonesas. Hiroshima fue destruida el 6 de agosto. El 8 de agosto, la Unión Soviética entró en guerra contra Japón e invadió Manchuria. El 9, Nagasaki. En ese contexto, la orden llegó a la Unidad 731, destruirlo todo. Lo que siguió no fue una evacuación ordinaria, fue un intento frenético de hacer desaparecer una maquinaria de exterminio antes de que pudiera hablar. A los prisioneros restantes les sirvieron comida envenenada. Quienes se resistieron fueron fusilados o gaseados. Trabajadores chinos vinculados a la instalación fueron ejecutados. Los cuerpos se quemaron en los crematorios. Se destruyeron archivos, equipos, edificios, registros. Al personal le entregaron cápsulas de cianuro por si era capturado. Y antes de dispersarlos, les dieron instrucciones precisas: no contar nada, no ocupar cargos visibles, no volver a conectarse entre ellos. Cuando el ejército soviético entró en el lugar, encontró ruinas, restos de laboratorios, instrumentos quirúrgicos, señales de cremación. El intento de borrar la historia había sido feroz, pero no total. Y ahí comienza la parte más amarga, porque uno esperaría juicios inmediatos, condenas ejemplares, una exposición pública completa. Pero eso no fue lo que ocurrió. Tras la rendición de Japón, las autoridades estadounidenses iniciaron investigaciones sobre su programa biológico. Un microbiólogo del ejército, Murray Sanders, participó en las primeras indagaciones. Ishii y otros integrantes del sistema fueron interrogados. Al principio se cerraron. Después, lentamente, empezaron a aparecer informes. Y frente a esa información, se abrió una decisión moral de enormes consecuencias: procesar a los responsables o quedarse con lo que habían aprendido. Estados Unidos eligió lo segundo. Douglas MacArthur ofreció inmunidad a cambio de los datos. Ishii y otros miembros de la Unidad 731 evitaron el castigo entregando resultados, informes y conocimiento experimental. Lo que debía haber sido materia de juicio quedó enterrado bajo la lógica de la Guerra Fría. En los juicios de Tokio, la Unidad 731 apenas rozó la superficie. Algunos líderes japoneses fueron condenados por otras atrocidades, pero el programa biológico permaneció casi fuera del encuadre, como si una de las zonas más oscuras de toda la guerra hubiera sido apartada deliberadamente del relato oficial. Los soviéticos, excluidos del acuerdo estadounidense, organizaron sus propios juicios en Jabárovsk en 1949. Allí hubo confesiones sobre el desarrollo y uso de armas biológicas. Hubo sentencias, pero en Occidente, esos procesos fueron reducidos a propaganda, incluso cuando parte de lo expuesto era real. Así, las dos potencias emergentes administraron el mismo horror según su conveniencia. Una silenció para aprovechar, la otra mostró para señalar, y entre ambas, la justicia quedó suspendida. Shiro Ishii nunca enfrentó un tribunal internacional proporcional a lo que había dirigido. Recibió inmunidad. Sus años posteriores quedaron rodeados de versiones contradictorias. Algunos creen que colaboró con programas estadounidenses. Otros sostienen que vivió discretamente en Japón. Lo cierto es que murió en 1959, víctima de cáncer de garganta. Y él no fue la única figura que logró escapar del castigo. Muchos de sus colegas siguieron adelante.
Algunos entraron en la universidad, otros alcanzaron puestos de influencia. Algunos se integraron a la industria farmacéutica. Hubo quienes publicaron trabajos apoyados en datos obtenidos de manera criminal, ocultando el origen real y atribuyéndolo a experimentos con animales. Incluso algunos recibieron reconocimiento público, y esa continuidad duele de una forma especial, porque no todos los hombres que congelaron, infectaron o abrieron cuerpos humanos fueron perseguidos como deberían. Varios regresaron a una vida socialmente respetable. Cambiaron el uniforme por el traje, cambiaron el laboratorio clandestino por la oficina, la cátedra o el despacho. Durante décadas, en Japón, el tema permaneció casi sepultado. Solo con el paso del tiempo algunos exmiembros hablaron. Algunos archivos salieron a la luz y algunos tribunales reconocieron oficialmente el uso de armas biológicas. Pero incluso entonces, muchas víctimas no obtuvieron compensación. Y cuando el reconocimiento llegó de forma más amplia, la mayoría de los responsables ya estaba muerta. Ni siquiera la cifra total de víctimas puede establecerse con absoluta precisión. Miles murieron dentro de la propia unidad 731. Muchas más personas pudieron haber muerto en ataques biológicos sobre ciudades y zonas rurales chinas. Las estimaciones varían, pero la magnitud del daño fue enorme. Y cuando ya conoces todo eso, aparece la pregunta que de verdad incomoda. ¿Cómo se construye algo así con personas normales, no con monstruos legendarios, con médicos, con técnicos, con estudiantes, con administrativos, con guardias, con gente que podía parecer ordinaria al salir a la calle? Durante años, una explicación dominó el debate: la deshumanización, el nacionalismo extremo, el racismo, la disciplina militar, la obediencia al mando. Todo eso convirtió a las víctimas en objetos y facilitó la violencia. Sí, parte de la respuesta está ahí, pero no toda, porque hubo experimentos tan absurdos, tan innecesarios, tan desconectados incluso de una utilidad militar seria, que obligan a mirar más hondo. Hay algo en la curiosidad humana que puede volverse siniestro cuando desaparecen el límite moral y la consecuencia. El deseo de ver qué pasa, de empujar un poco más, de seguir porque todos alrededor siguen también. La psicología moderna ayuda a entender fragmentos de ese mecanismo. La obediencia puede arrastrar a una persona mucho más lejos de lo que imagina. La conformidad grupal puede hacer que lo intolerable parezca rutina. La ambición puede justificar silencios. El miedo puede consolidarlos. Y quizá la posibilidad más inquietante de todas sea esta: que algunos no necesitaban odiar para hacer lo que hicieron. Les bastaba con estar autorizados, con sentir distancia, con saber que nadie los detendría. Eso no disminuye el horror, lo multiplica, porque entonces la lección de la unidad 731 no pertenece solo a un país ni a una época. Habla de lo que ocurre cuando una estructura premia la obediencia ciega, dispersa la responsabilidad moral y enseña a sus miembros a ver a la persona tendida sobre la mesa como si ya no perteneciera del todo a la humanidad. En ese punto, la bata blanca deja de simbolizar cuidado. Se vuelve una máscara, y quizá por eso la parte más perturbadora de la unidad 730 no sea únicamente la infección, la tortura, la disección, la congelación o el fuego. Quizá lo más perturbador sea que, terminado todo, muchos de los responsables volvieron al mundo y siguieron viviendo como si hubieran hecho algo útil, no imperdonable. La historia suele presentar el mal como algo evidente, reconocible al instante, separado del resto, pero no siempre entra rugiendo. A veces entra en silencio, a veces lleva credenciales, a veces se sienta en una oficina, firma un documento y vuelve a casa a cenar. Y por eso esta historia sigue pesando tanto, porque lo ocurrido bajo esas batas blancas no desapareció cuando intentaron quemar los archivos. Sobrevivió en lo que no se juzgó, en lo que se ocultó, en lo que se aprovechó después. Sobrevivió en la idea terrible de que una institución puede domesticar la conciencia hasta volverla útil para el horror. Si esta historia se quedó contigo, suscríbete para más capítulos que la historia quiso enterrar.
Déjame tu like si crees que estos nombres no deben perderse en el silencio. Y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo, porque hay historias que merecen memoria en cualquier lugar.